Buenas tardes. Vamos a comenzar. Antes de orar, quiero compartirles una lectura de Patriarcas y Profetas que habla acerca de los problemas que tenemos en la vida. ¿Cuántos han pasado por problemas y dificultades? Todos. Dice Patriarcas y Profetas, hablando de Abraham, cuando Dios le pide a Abraham que salga de su tierra y su parentela, dice, los mismos sufrimientos que prueban más severamente nuestra fe y que nos hacen pensar que Dios nos ha olvidado sirven para llevarnos más cerca de Cristo, para que echemos todas nuestras cargas a sus pies y para que sintamos la paz que nos ha de dar a cambio. Así que cuando estén en problemas y dificultades, también véanlo como oportunidades para acercarse a Dios. Vamos a orar. Oremos. Amante Padre, que moras en el cielo, santo es tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de tener una clase más de bioestadística. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo que nos pueda ayudar a poner atención y que lo que aprendamos lo pongamos en práctica. Y también bendice al doctor Benji, dale sabiduría e inteligencia para que pueda transmitirnos lo que ha preparado en su clase. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hay papelitos que analizar la clase de lo que vamos en la clase ahorita. Ok. Bien. Habíamos habíamos visto que la inferencia estadística, partimos desde la población y hemos visto un diagrama como el que va a aparecer en la pantalla ahorita, así. Que tenemos la población, de la población seleccionamos un subconjunto de individuos a través de un proceso de selección, o también llamado muestreo. Luego de ese subconjunto de individuos obtenemos datos. De esos datos realizamos un proceso de medición, ¿no? Y con los datos hacemos un proceso de inferencia. Y les había dicho hace como un mes que el proceso de inferencia está compuesto de dos partes. ¿Cómo dice el doctor Borgecho? No. Dice, preguntas que pueden aparecer en el examen. Análisis siguiente, por favor. Ahí está. Entonces, esa no me la voy a poner en el papelito de hoy, No, eso no. En el papelito de hoy. Entonces, el análisis estadístico lo dividimos en la parte exploratoria, que fue lo que vimos las 3 semanas previas antes al examen, y la parte inferencial. La parte inferencial podemos hacer dos cosas. Lo primero es sacar conclusiones de la población. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Cuál fue el tema de la semana pasada? ¿Se acuerdan? Intervalos de confianza. Los intervalos de confianza nos ayudan a sacar información de la población, pero también nos ayudan a tomar decisiones. Eso ya no nos dio tiempo de verlo aquí, pero lo vamos a retomar más adelante. Entonces, también otra forma de tomar decisiones es con las pruebas de hipótesis, que es el tema de hoy. Bien, para el ejemplo, para contextualizar el asunto de las pruebas de hipótesis, vamos a diseñar un estudio de investigación. Imagínense que ya no están en segundo año de medicina, sino que ya están en 7º año en el servicio social y que les toca realizar un servicio social en una localidad que tiene una prevalencia de obesidad del 36% en hombres y 46% en mujeres. Eso es real, son datos reales, Es la prevalencia de obesidad en Nuevo León. Si le sumamos la prevalencia de sobrepeso, está cerca del 70%. Y ahí donde les toca realizar el servicio social, imaginen que tienen un compañero de servicio social y su compañero es de otra universidad y deciden implementar una intervención en su población con obesidad y la dividen en grupos. Y ustedes dividen 2 grupos. Ustedes leyeron la guía de práctica clínica para obesidad y tratamiento de obesidad y sobrepeso. Y el primer tratamiento o la primera cuestión que debemos realizar en pacientes que pueden perder peso es justo estas tres estrategias. 1, actividad física. Están llevando una materia de ejercicio. Justo eso. Plan de alimentación.
van a llevar en cuarto año, creo, una materia de nutrición y modificaciones conductuales. ¿Qué llevaron el año pasado? ¿Qué materia llevaron con el doctor Murillo? Cambio de comportamiento. Entonces, ¿quién se la dio? ¿El año pasado? El año pasado fue cambio de comportamiento. Cuando estaba en primer año. Segundo semestre el año pasado. Ok. Eso es lo que dice la guía de práctica clínica, ¿eh? Si ustedes buscan la guía de práctica clínica, la primera línea de tratamiento es actividad física, plan de alimentación y modificaciones conductuales. A su compañero que es de otra universidad no le enseñaron esas materias, a él le enseñaron bien farmacología, y entonces él decide utilizar, no empezar con cambios conductuales, ni con plan de alimentación, solamente con actividad física y con medicamentos. ¿Cómo? Ozempic. Entonces, tenemos dos grupos y dos intervenciones diferentes. Ahora, siguiente. El objetivo del estudio es, siguiente, que ustedes van a comparar, porque aquí a tu compañero del servicio social se les ocurre realizar una investigación para presentar en el congreso. Los pasantes van a ir al congreso en verano, a un congreso de investigación. Si ustedes terminan su investigación antes, pueden ir a congresos. El año pasado tuvimos a Natalia. Natalia fue a 5 congresos durante el servicio social. Todos gratis. Por hacer investigación en el AIS. Y entonces, el objetivo es que ustedes comparen el peso promedio entre el grupo que realiza actividad física, cambios conductuales, dieta, versus el grupo que solamente realiza actividad física y toma Ozempic. Muy bien. Entonces, pensemos un poco. Primera pregunta. ¿Cuáles son las unidades de observación o cuáles son los sujetos de estudio? ¿O cuál es la población de estudio? Personas. ¿Quiénes son las personas? ¿Personas qué? Con obesidad. ¿De dónde? Nuevo León. ¿Cuándo? ¿2000 qué? No. ¿Cuándo van a estar ustedes en servicio social? 2029. 28. Wow. 2028. Cuando sean los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Ok. ¿Cuál es su variable de interés? ¿El qué? Ok. ¿Cómo podemos medir el asunto de obesidad? La obesidad lo podemos medir a través del IMC, a través de circunferencia abdominal o a través del peso. Alguna de esas tres cosas. Siguiente. ¿Cuál es el proceso subyacente con el cual ustedes recolectan los datos? Acuérdense que están en el servicio social. ¿Cuál es el proceso de recolección de datos? Ok, consulta, le llegan los pacientes a su consulta y entonces a lo largo del año en servicio social a ustedes les van a llegar muchos pacientes. No toda su población, pero la idea es que les llegue toda la población. Entonces, les va a llegar muchos pacientes, ustedes los miden, pero solamente agarran ¿a quiénes? A pacientes que tengan obesidad, ¿Cuál es su parámetro de interés? ¿Más específico? Pero parámetro, cuando hablamos de parámetro, ¿a qué nos referimos? ¿Parámetro en quién? Sí, pero ¿en dónde? En la población, claro. Entonces sería el promedio de qué? De peso. Puede ser promedio de IMC, promedio de peso, promedio de circunferencia en la población. ¿Cuál es la estadística observada? Estadístico descriptivo, medida de tendencia central. Media, muy bien, la media. Y última pregunta, creo que es la última, ya la voy atrás. Ok, entonces, fíjense, tenemos dos resultados. ¿Cuáles son los dos posibles resultados? Cuando estamos comparando, cuando hablamos de comparar el plan dietético, ejercicio y conductual versus el plan de medicamentos, ¿cuáles son los dos posibles resultados? Uno, que uno sí tenga una reducción mayor que el otro, o que no haya ¿qué? Que no haya ningún cambio. Entonces tenemos uno, que el plan de alimentación no es mejor que la prescripción, que no hay cambios, no hay diferencia en el cambio de peso, o que el plan alimenticio disminuye en mayor cantidad de peso. Ahora, para poder comprobar cuál de estos dos posibles resultados tiene la verdad o es el correcto, tenemos un procedimiento que es la mayor parte de la estadística, que se llaman pruebas de hipótesis. Y todo lo que veamos de aquí hasta el fin del semestre
se fundamenta en esta clase, en las pruebas de hipótesis. Y las pruebas de hipótesis tenemos diferentes pasos. Ahí está. No sé quiénes vieron el video o quiénes leyeron. Ok. No, lo de los Baroy. Dice había. Bueno, si no leyeron pueden leer hoy en la mañana, hoy en la noche, porque mañana vamos a continuar. Así que, dependiendo de dónde haya leído, en algunos lados le va a parecer que son 5, 6 pasos, otros 4. Yo aquí se los establezco en 4, es lo mismo. Entonces, primero es establecer la hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una idea que tiene de algo. Muy bien, de algo. Ahora, vamos a ir más profundo y aquí vamos a establecer una hipótesis nula que la veamos como H sub 0, H0, y una hipótesis alternativa que la veamos como HA, H sub A. La hipótesis nula generalmente es una idea escéptica de lo que creemos que vaya a suceder. Escéptica, escéptico. No de escéptico, escéptico. Escéptico es que tú no crees. Escepticismo. Entonces, la hipótesis nula, si nosotros somos fieles creyentes de la medicina de estilo de vida, pensamos que el plan de dieta, ejercicio y cambios conductuales va a ¿qué? A disminuir el peso, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis de estudio, lo que sí creemos que va a suceder, es nuestra hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis alternativa es lo que creemos que va a suceder o lo que queremos comprobar, y la hipótesis nula es una explicación escéptica, algo que no creemos que va a suceder, algo que no queremos que suceda, ¿no? Y generalmente la hipótesis nula está planteada en términos de no existe diferencia, no existe efecto, no existe asociación, no hay relación, no hay predicción, no hay riesgo. Entonces, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa son hipótesis contrarias. Una nos dice que no hay, la otra nos dice que sí hay. Bien. Nivel de significancia. El nivel de significancia lo utilizamos como un valor crítico para decir. Valor crítico para decir. Por ejemplo, cuando hablamos de obesidad, ¿cuál es su valor crítico para decir que las personas están en un estado de obesidad? IMC mayor a 30, mayor a 30. Mayor a 25 es sobrepeso. Entonces, el nivel de significancia es un punto de corte para decidir si existe o no diferencia, en este caso entre los dos grupos. Y luego tenemos que elegir una estadística, una prueba estadística. Existe una infinidad de pruebas estadísticas. Tenemos, ¿sabes quién imprimimos los flowcharts? Ni modos. Pero si vamos a ver mañana. Me acuerdo. Mañana les vamos a traer una hojita de pruebas estadísticas. Así que solamente, esa hojita solamente trae 10 pruebas estadísticas, pero no son las únicas. Y vean, la prueba estadística nos va a dar un resultado. Con ese resultado nosotros obtenemos un valor P. Quería agregar en la presentación qué significa valor P, pero ya no me dio tiempo. El valor P es un numerito, es una probabilidad. La definición es una probabilidad. Vamos a dejarlo hasta ahí. Si mañana seguimos lo vemos. Y este valor P lo vamos a contrastar contra nuestro nivel de significancia. Ahorita vemos más detalle. Y finalmente, según el valor P, vamos a obtener una conclusión. Ok, siguiente. Bien, primer paso. La hipótesis nula. Teníamos dos posibles resultados. ¿Cómo frasearían la hipótesis nula del estudio que estamos diseñando? Estábamos comparando dos grupos, ¿no? ¿No hay qué? ¿No hay qué? ¿No hay mejora en el peso o no hay diferencia en el peso entre quién? Entre los dos grupos. Bien, entonces, hipótesis nula. No hay diferencia de peso promedio entre los dos grupos. ¿Y cuál sería nuestra hipótesis alternativa? Que existe diferencia en el peso promedio. Ahora, ¿estamos diciendo ahí cuál de los dos grupos creemos que tiene mayor o menor peso? No, solamente decimos, creemos que existe diferencia, pero no decimos cuál. Podemos hacer más específicas nuestras hípotesis
fraseando que una va a ser mayor que la otra. Por ejemplo, el peso promedio en el grupo con cambio alimentario es menor, o el peso promedio en el grupo con medicamentos es menor. Usualmente trabajamos hipótesis sin darle ninguna dirección. La primera, la HA1, hipótesis alternativa 1, ¿ok? Ahora, algunos comentarios acerca de las hipótesis, dos comentarios. Las hipótesis se deben formular previo a que recolectemos los datos. Ya lo vamos a ver en séptimo semestre. Quien les dé clase en séptimo semestre. No sé. Entonces, las hipótesis se formulan previo a que se recolecten los datos, cuando se está planeando la investigación. Y otra cuestión acerca de las hipótesis es que las hipótesis son acerca del parámetro, nunca son sobre los datos de la muestra. Siempre son sobre el parámetro del estudio. Sobre los parámetros del estudio. Ok, hasta aquí. Segundo paso, tiene que ver con el nivel de significancia. Y fíjate que el nivel de significancia lo ponemos porque siempre cometemos errores. Nuestras pruebas de hipótesis nunca son perfectas. Se pueden producir errores. Imaginen que tenemos una población en la cual aplicamos a todos los individuos de nuestra población el tratamiento conductual y el tratamiento con medicamentos. Y no hay diferencia. Entonces, lo real es que la hipótesis nula es verdadera. No hay diferencia, la hipótesis nula es verdadera. Pero nosotros recolectamos una muestra y en los datos de esa muestra que sacamos de la población, por algún motivo, razón o circunstancia, nos dice que el cambio conductual tiene menor peso que aquellos que toman medicamentos. Es decir, nos está diciendo que la hipótesis nula es incorrecta. Estamos rechazando la hipótesis nula, por lo tanto decimos que sí hay diferencia en el peso. Y eso es un error. Y a este error le llamamos error de falsa alarma. Ahorita le vamos a dar un nombre más técnico. Entonces, primer error que podemos cometer es rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. El segundo error que podemos cometer es que en nuestra población en realidad sí hay diferencia. Sí hay diferencia, es decir, nuestra hipótesis nula es falsa, o dicho de otro modo, nuestra hipótesis alternativa es verdadera, pero en la muestra nuestros datos, por alguna razón, motivo o circunstancia, nos dicen que no hay diferencia. Entonces, a la derecha, a la izquierda podemos ver que sí hay diferencia, que es lo real, lo que pasa en la población, pero nuestra muestra nos dice que no, y este es un error, es una oportunidad perdida, porque el investigador está perdiendo la oportunidad de encontrar un resultado significativo. Ahora, esto nosotros no lo sabemos, pero para limitar estos errores, entonces colocamos un nivel de significancia. Eso que va a aparecer aquí es lo mismo. Otra vez, siguiente. Ahí está. Tenemos los dos escenarios que teníamos ahorita. Cuando nuestra hipótesis nula puede ser verdadera y nuestra hipótesis alternativa puede ser verdadera. Y tenemos una decisión. Podemos no rechazar la hipótesis nula y podemos rechazarla. Ahora, cuando la hipótesis nula es verdadera y no rechazamos la hipótesis nula, entonces estamos teniendo un resultado correcto. Cuando nuestra hipótesis alternativa es verdadera y entonces yo rechazo la hipótesis nula, también estamos teniendo un resultado correcto. El problema viene cuando nuestra hipótesis nula es verdadera, pero nosotros la rechazamos, que fue lo que dijimos que era una falsa alarma, que en el término correcto le llamamos error tipo 1 y lo abreviamos este error tipo 1 con la letra griega alfa. Alfa. Es que este alfa tiene relación con el coeficiente de confianza. ¿Se acuerdan cuando vimos el intervalo de confianza la semana pasada? Que dijimos que la confianza era de ¿cuánto? Del 95%. Es el complemento de ese alfa. Ahorita vamos a ver. Y tenemos otro error, que es cuando la hipótesis alternativa es verdadera, pero nosotros decimos, no vamos a rechazar la nula, nos quedamos con la nula, le damos error tipo 2, que fue lo que dijimos antes como oportunidad perdida, y esto se llama, con letras griegas, lo veamos como error beta. Ok. Sí, tipo 2 es beta, tipo 1 es alfa. Entonces, la probabilidad de error tipo 1, de rechazar una hipótesis nula cuando esta es verdadera, está denominada por alfa. Y el asunto aquí es que queremos equivocarnos poco, y entonces fijamos el valor de alfa, el error de alfa en 0.05, es decir, nosotros aceptamos al momento de hacer nuestras pruebas de hipótesis un 5% de error. Este 5% es equivalente a, bueno, es el complemento de ¿cuánto ven?
Exacto. 1 menos 95, ¿cuánto les da? 5%. 5%. Son los mismos conceptos que utilizamos la semana pasada para calcular los intervalos de confianza. Entonces, el nivel de significancia lo fijamos en ¿cuánto? 0.05. Otra vez, el nivel de significancia lo fijamos en ¿cuánto? 0.05. Una vez más, el nivel de significancia lo fijamos en 0.05. Esto es lo más común, aunque muchas veces el nivel de significancia puede variar. Como dijimos la semana pasada, podemos calcular intervalos de confianza no al 95%, sino al 99% o al 90%. También aquí el nivel de significancia puede ser 0.05, 0.01 o 0.1. ¿Ok? ¿En cuánto lo fijamos? Ok. Bien. Luego elegimos una prueba estadística. Yo ya puse aquí la prueba estadística que elegimos y con esa prueba estadística vamos a obtener un resultado y luego un valor P. Muy bien. Siguiente. Y entonces calculamos el valor P. El valor P va a variar en las distintas pruebas estadísticas. Va a variar en las distintas pruebas estadísticas. Otra vez, ¿el valor P siempre va a ser igual para todos? No, va a variar en las distintas pruebas estadísticas. Depende. Y obtenemos un estadístico de prueba. Con el resultado de la prueba calculamos el valor P. Y el valor P lo comparamos con el nivel de significancia. Y tomamos una decisión sobre la hipótesis nula. Y aquí viene a donde reducimos mucho de esta parte de la hipótesis. Si nuestro valor P es menor que alfa, entonces rechazamos nuestra hipótesis nula. Otra vez, si el valor P es menor que alfa, rechazamos la hipótesis nula. Pero si el valor P es mayor, entonces no rechazamos. Esta imagen, grábense, porque no les va a servir no solo para la clase de estadística. Cuando ustedes hagan alguna otra cosa más, posgrado, residencias, quieran ser médicos generales y les pregunten el valor P, acuérdense de esto, el valor P, si el valor P es menor de alfa, ¿qué van a hacer? Rechazan su hipótesis nula. O, dicho de otra forma, en el argot estadístico, tienen ustedes un resultado estadísticamente significativo. Y si el valor P es mayor que alfa, entonces no se rechaza. Muy bien. Ok. A ver, siguiente, ¿qué más pasa? Ok. Vean. Vayan a la E42. Descarguen un archivo. En E42, a ver, déjenme ver. Entra en E42, no. Y a libros de trabajo. Bueno, en cursos. No pasa nada, donde sea. Estadística. Sí, está bien. Estadística. Contenido. El primer contenido. A la derecha. Menú principal. O vete a los cursos, si quieres. Sí. En el curso de estadística hay una unidad que se llama bases de datos. En contenido, ahí está bien. Contenido, a la que dice hasta abajo 5, bases y diccionarios de variables. A ver si está la base de datos, porque si no está. No está. A ver, se la mando a Haris. Déjenme ver cuál es.
Ok, ya listo. ¿No hay internet? Bueno, lo seguimos aquí en la pantalla. Va. Ejemplo, prueba de hipótesis. Queremos comparar el peso entre dos grupos. Ya vimos que la hipótesis nula es que no existe diferencia, que la hipótesis alternativa es que si hay diferencia, que nuestro nivel de significancia es de ¿cuánto? 0.05, ¿verdad? Y que nuestra prueba estadística se llama prueba T para muestras independientes. Y aquí nos falta, ¿cuál es el valor P? ¿Y cuál es nuestra conclusión? Regresa. Ok. Va. Prueba de hipótesis. Siguiente. Vean, tenemos tres variables. Una variable que es una columna de identificación, otra variable que es el grupo y otra variable que es el peso de las personas. Para hacer esta prueba, vamos a la pestaña de análisis, luego en pruebas t-test y luego en prueba T para muestras independientes. Espera. Una después. Ok, ahí. Entonces, ahí lo que vamos a ver, ven que tenemos aquí del lado derecho dos cuadritos, uno que dice variable dependiente y otro variable de agrupación. ¿Cuál es nuestra variable de agrupación? La variable, regreso nomás, grupo, claro. Entonces, colocamos ahí la variable de agrupación y en donde dice variable dependiente colocamos el peso. Quedaría, siguiente, una más, así, no se preocupen. Hoy quiero que entiendan el proceso de las pruebas de hipótesis, no quiero que entiendan jamón. Eso es de lo que yo saco. Entonces, vamos a colocar, siguiente, las variables. Tenemos las variables y lo siguiente, ¿se acuerdan cuál era nuestra hipótesis alternativa? Que sí hay diferencia. ¿Qué significa este símbolo en matemáticas? Diferente, ¿no? Entonces, vean, aquí abajo dice grupo 1 es ¿qué? Diferente. Los que están aquí enfrente pueden ver que dice diferente. Grupo 1 es diferente del grupo 2. Entonces, ¿qué hipótesis está ahí? Alternativa. Siguiente. Ese es el nombre de la prueba estadística. Y ahora sí tenemos los resultados. En el panel de resultados, se me olvidó cambiar. En el panel de resultados tenemos la prueba estadística, tenemos el resultado. Vean. Ese 9.84 es justo este resultado de la prueba estadística. Y con ese resultado de la prueba estadística obtenemos el valor P, siguiente, que aparece ahí donde dice P. Ok, regresamos para el valor P. ¿Cuál es el valor P? Menor a ¿qué? A 0.01. 0.01, ¿no? Sí. ¿Y el nivel de significancia cuánto es? ¿Punto qué? 0.05. ¿Qué es mayor? ¿El nivel de significancia o el valor P? Entonces, si el valor P es menor que el nivel de significancia, ¿qué pasa con la hipótesis nula? Se rechaza. Justo eso. Entonces, rechazamos la hipótesis nula. ¿Y cuál es nuestra conclusión de este estudio que hicimos? Que sí hay diferencia, ¿verdad? Que sí hay diferencia ¿entre qué? Entre los dos grupos. Ok. Ahora, abajo tenemos la diferencia de medias. ¿Cuál es la diferencia de medias? Es de 2.8 kilos. En promedio, la diferencia es de 2.8 kilos. Y luego, lo siguiente, tenemos el intervalo de confianza. Ustedes ya saben interpretar intervalos de confianza. Sí. Vean. ¿Cuánto ustedes dirían que no hay diferencia entre los dos grupos? Cuando la diferencia de medias es igual a ¿cuánto? A 0, claro, otra vez. Si ustedes restan el promedio de peso de un grupo y el promedio de peso del segundo grupo, ¿qué valor les daría cuando no hay diferencia entre dos grupos? 0.
Si su diferencia de medias está justo aquí en 0, ustedes dicen que no hay diferencia. Ahora, el intervalo de confianza les da información de quién, de la muestra o de la población. De la población. ¿De qué valores a qué valores va el intervalo de confianza aquí? De menos 3.45 a cuánto? A menos 2. ¿Qué? 30. ¿Cómo interpretan ese intervalo de confianza? Ya cerré pero ¿tenemos qué? Tenemos una confianza de ¿cuánto? Del 95%. ¿Cuál es la variable aquí? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿La qué? Ok, tenemos una confianza del 95% que la diferencia de medias de quiénes entre las personas que tuvieron terapia conductual y aquellas que tuvieron medicamentos, es decir, tenemos una confianza del 95% que la diferencia de medias de las personas que siguen una terapia conductual versus aquellas que tienen una terapia de medicamentos está entre ¿cuánto? Entre 3.4 y 2.3. Ok, si dijimos que esto es una conclusión acerca de la población, en algún momento la diferencia de medias en nuestra población va a cruzar del otro lado del 0. ¿Sí o no? Vean, aquí está nuestro intervalo de confianza. Tenemos una confianza del 95% que la diferencia de medias va a estar entre menos 3 y menos 2. En algún momento este intervalo de confianza cubre al 0, ¿sí o no? No. ¿Qué significa? Que si hacemos nuestro muestreo muchas veces, tenemos una confianza del 95% que la diferencia de medias no va a ser 0. Es decir, tenemos la seguridad de que aunque hagamos diferentes tipos de muestreo, siempre nuestra diferencia de medias va a ser ¿de qué valor? ¿Negativo o positivo? Negativo. Entonces podemos decir que sí existe una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, podemos llegar con las pruebas de hipótesis o con los intervalos de confianza al mismo resultado, que sí hay una diferencia estadísticamente significativa. ¿Ok? No, una pregunta. Entonces, cuando en un intervalo de confianza hay un valor que está entre, por ejemplo, en este caso, un valor negativo y otro positivo, ¿es igual que decir que no es estadísticamente significativo? Sí, por eso te decía que el OR no tenía que atravesar el valor nulo. ¿Cuál es el valor nulo en ese caso? 1. Aquí el valor nulo es el 0. Ok. Ya acabamos. ¿Ya? Sí, preguntas, dudas, preguntas. Manda papelito. Ok, la conclusión. Vean, la conclusión. Si estamos rechazando a la hipótesis nula porque nuestro valor P fue menor de 0.05 o fue menor que alfa, ¿cuál es nuestra conclusión? Si rechazamos a la hipótesis nula, ¿con cuál hipótesis nos quedamos? Con la alternativa. Muy bien, entonces, ¿cuál era nuestra hipótesis alternativa? ¿Qué? Que sí había diferencia. Entonces, nuestra conclusión es que sí existe diferencia. ¿Cuál es la diferencia de medias entre los dos grupos? Menos 2.8. Ahí me faltó ponerles cuál grupo tenía mayor o menor peso. Pero sí, también lo podemos sacar. ¿Alguna otra pregunta? No, mande. ¿Repaso de qué? Ya les dije la respuesta. Ya listo para que lo vayamos, porque ya me quiero ir. ¿Mande? Ok. Valor beta. Del valor beta solo les dije que era el error tipo 2, ¿no? Y no les hablé nada más. Es que el valor beta lo estimamos finalmente después de que hacemos las pruebas de hipótesis. No lo vamos a ver en la clase, escapa de los objetivos de la materia. Pero existe el valor beta y lo estimamos cuando hacemos pruebas estadísticas después de que hacemos. ¿Va? Sí. ¿Qué es el valor P? Ok. Origen. El valor P, la definición, a ver si me acuerdo, es la probabilidad de tener un resultado tan o más extremo del resultado que encontramos. Sí,
Vean, al azar pueden producirse resultados. Si tenemos un valor P que es muy pequeñito, la probabilidad de que encontremos un resultado al azar más pequeño que ese es muy pequeño. Otra vez, si el valor de P es menor, o sea, muy chiquito, la probabilidad de que encontremos un resultado al azar es un resultado como ese es muy pequeño. Entonces, ¿a qué debemos haber encontrado el resultado de nuestra muestra? A la intervención. ¿Y cuál es nuestra intervención? La dieta. La dieta, ¿no? Entonces, otra vez, si nosotros no damos dieta, la probabilidad de encontrar un resultado tan como ese, de que se haya diferencia, es extremadamente rara. Entonces, el valor P lo que nos dice es, nos da una magnitud de la fuerza del efecto. Ahora déjame ver, creo que aquí traigo una tablita para el valor P. Ahí está, mira. Cuando el valor P es mayor de 0.10, no hay mucha evidencia contra la hipótesis nula. Pero mientras más pequeño es el valor P, la evidencia de nuestros datos apunta a ir en contra de la hipótesis nula, y como está en contra de la hipótesis nula, rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alternativa. Eso es, el valor P nos da evidencia para rechazar la hipótesis nula. Mientras más chiquito, mayor evidencia para rechazarla. Generalmente la hipótesis nula nos habla de no hay diferencia, no hay hipótesis de asociación, no hay. Es una aseveración, una declaración escéptica, algo que tú no crees que va a pasar. Y la alternativa es lo que tú crees, lo que esperas que pase. Pero ya vamos a ver, las pruebas estadísticas también tienen su propia hipótesis. ¿Qué grupos son en A, verdad? Sí, en 42, ahora son 42. ¿Cuánto va a subir las calificaciones?